A ver, ok. Entonces les comentaba, a ver, déjenme un momentito. Ujú. Bien, les comentaba que para la clase de hoy lo que tenemos pensado es resolver, digamos, completar la parte teórica sobre la solución de una armadura plana. Una vez que ya hemos obtenido la matriz de rigidez, queremos saber cuáles son las reacciones, los desplazamientos y las fuerzas en cada uno de los elementos. Entonces, esta clase tiene dos ítems, que es el ejercicio de aplicación y al final una tarea que vamos a describir que ustedes tienen que realizarla. Bien, entonces una vez que se ha realizado, se ha obtenido la matriz de rigidez, eh, y nosotros sabemos que la ecuación general en el método de análisis matricial es la que ustedes ven aquí, en la cual las cargas externas o las cargas son igual a la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Como ustedes ya sabían, como esto es un problema de matrices, en este caso Q mayúscula es el vector de cargas, Q minúscula es el vector de desplazamiento y K es la matriz de rigidez de toda la estructura, ¿no? Simplemente para recordar algunas cosas interesantes, será que esta matriz de rigidez, en este caso es de 8 por 8. ¿Por qué? Porque la matriz de rigidez es una matriz cuadrada, en la cual el número de filas y el número de columnas, obviamente al ser cuadrada, será igual al número de variables que intervienen en el problema. En el problema que hemos visto previamente, tenemos 5 grados de libertad, 5 nodos libres y 3 restringidos, ¿sí? Que son los grados de libertad 6, 7 y 8. Entonces, en los 5 primeros, que son los libres, nos interesa conocer cuáles son los desplazamientos, ¿sí? En el caso 1 será el desplazamiento horizontal. En el caso del grado de libertad 2 y 3 será horizontal y vertical de la junta 3. 4 y 5 será el desplazamiento horizontal y vertical de la junta 4. Luego calcularemos en 6 y 7, si ustedes se fijan, nosotros conocemos cuáles son los desplazamientos. ¿Por qué? Porque aquí hay una junta externa, en este caso una articulación, y nosotros sabemos que no existe desplazamiento en X ni en Y. Por lo tanto, en los grados de libertad 6 y 7, tendríamos que calcular las reacciones, por un lado. Y por otro lado, sabemos que en 6 y 7 los desplazamientos son igual a 0. Además, en 8, si ustedes se fijan, la componente vertical, el desplazamiento también lo conocemos y va a ser igual a 0 por la composición o el concepto de un rodillo, el cual no nos permite el desplazamiento vertical. Y por lo tanto, en el grado de libertad 8 tendríamos que calcular cuál es la reacción vertical, ¿sí? ¿Por qué les hago notar esto? Porque yo estoy hablando de grados de libertad conocidos o desplazamientos conocidos y no conocidos. Obviamente yo no conozco cuánto se desplaza la junta 2 de forma horizontal, ni cuánto se desplaza la junta 3, ni cuánto se desplaza la junta 4, tanto en X o en Y. Entonces a esos los llamamos los desplazamientos no conocidos. Por otro lado, insisto, en 6 y 7, ¿sí? Sabemos que no se puede desplazar ni horizontal ni verticalmente, y en 8 sabemos que no se puede desplazar verticalmente. Es por eso que llamamos al grado de libertad 6, 7 y 8. Sabemos cuáles son los desplazamientos. En este caso sabemos que los desplazamientos son iguales a 0. Esto les hago notar para un procedimiento que tenemos que seguir en el cual hacemos una descomposición de la matriz de rigidez. Bien, entonces lo que decía, como les mencionaba previamente,
La matriz de rigidez, la matriz ampliada, o la podemos descomponer en 4 elementos: K11, K12, K21 y K22. Al igual que el vector de cargas y el vector de desplazamientos, ¿sí? El vector de cargas va a estar compuesto por 2 subvectores. El primero de ellos es el vector que lo denominamos Q mayúscula subíndice C, que representa el vector de cargas conocidos, ¿no? Luego vamos a tener el subíndice Q mayúscula sub NC. ¿Qué significa NC? No conocido, es decir, las cargas que nosotros no conocemos. Del otro lado, el vector de desplazamiento también lo hemos descompuesto en 2 subvectores. El primer subvector, que es el vector de desplazamientos no conocidos, y el segundo vector, que es el vector de desplazamientos conocidos. ¿Sí? Entonces, cuando descomponemos los vectores de cargas en 2 subvectores, al igual que el vector de desplazamiento en 2 subvectores, la matriz de rigidez también queda descompuesta ahora en 4 submatrices, las cuales las hemos denominado K11, K12, K21 y K22. ¿Sí? Son las 4 submatrices de la matriz de rigidez global. Tomen en cuenta lo siguiente. Esta descomposición de vectores me dice, por ejemplo, que el primero va a ser acá, el vector de cargas conocidas. Cuando yo empecé el problema, cuando yo inicio el cálculo, nosotros sabíamos, o nosotros, nuestro problema tenía unas cargas ya aplicadas. Si ustedes recuerdan, en el caso el que estamos siguiendo, nosotros teníamos cargas aplicadas en esta dirección. Las flechas rojas que yo estoy mostrando eran los lugares donde tenía cargas. Exactamente ahora no recuerdo los valores, pero si no recuerdo mal, por ejemplo, esta carga vertical hacia abajo era de 330. Bueno, y acá estas eran las componentes de una carga inclinada de esta forma, ¿no? No recuerdo los valores, pero en todo caso nosotros conocíamos. Y también conocíamos que en la componente 1, o en el grado de libertad 1, la carga era 0. Entonces, si ustedes se fijan, en 1 son los nodos libres, es decir, los nodos libres son donde yo voy a conocer, donde yo voy a calcular los desplazamientos, pero también van a ser los nodos o los grados de libertad en los cuales yo tengo aplicadas las cargas, así que yo voy a conocer. Cuando comparamos entre el método de rigidez y el método de la flexibilidad y el método de la rigidez, la característica que mencionábamos respecto al método de la rigidez era que los desplazamientos son las variables de interés y que partimos de conocer cuáles son las cargas. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo sé cuál es la carga en 1, que en este caso es 0. Yo sé cuál es la carga en 2, cuál es la carga en 3, cuál es la carga en 4 y cuál es la carga en 5. A ese vector, ¿sí? Yo lo voy a conocer como el vector de cargas conocidas. Es decir, en los puntos donde yo conozco donde están aplicadas las cargas, que van a ser los nodos libres. Por otro lado, el subvector de cargas no conocidas va a ser un subvector, en este caso compuesto por los grados de libertad 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque esas son las reacciones que yo debo calcular. 6, 7 y 8, claramente por la configuración, son las reacciones que yo debo calcular. Por otro lado, el vector de desplazamientos los he dividido nuevamente en el vector de desplazamientos no conocidos, que será en este caso 1, 2, 3, 4 y 5, los grados de libertad libres o los nodos libres.
En ese lugar yo no conozco cuáles son los desplazamientos y el vector de desplazamientos conocidos será 6, 7 y 8, que sabemos que es 0. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Tenemos la división. Fíjense, lo que hemos hecho es, primero, dividir la matriz, o bueno, vamos por partes. El vector de cargas conocidas. Para nuestro ejemplo, el ejemplo que estamos viendo a continuación, teníamos lo siguiente. Que el vector de cargas conocidos era igual al desplazamiento en X, el grado de libertad 1, 0. El grado de libertad 2, 580.24, la carga horizontal. ¿Sí? 580.24 horizontal. Luego tenemos menos 335. El grado de libertad 3. El grado de libertad 4 me dice que la carga aplicada es 0. ¿Sí? Acá es 0. Y el grado de libertad 5 me dice que la carga aplicada es de menos 330. ¿Sí? Menos 330 hacia abajo. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes pueden notar es que de 1 a 5, que son los primeros grados de libertad, yo conozco cuáles son las cargas. Entonces, al vector grande de cargas, yo lo subdivido con dos subvectores y el primero de ellos es el vector de cargas conocidas. ¿Cuántas filas va a tener? Va a ser igual al número de grados de libertad. En este caso, 5. ¿Sí? En este caso, este vector va a ser de 5 por 1. 5 filas por una columna porque 5 son los grados de libertad que calculamos. Luego tenemos el vector de cargas no conocidas, ¿sí? Que es Q6, el vector horizontal, Q7 la componente vertical y Q8 la componente vertical de la junta 2. Está claro que esto no conocemos, son las reacciones que nosotros necesitamos calcular. Los desplazamientos no conocidos, ¿cuáles son? 1, 2, hasta 5, ¿sí? Son los nodos libres, son los que no conocemos, los que necesitamos calcular. Y por otro lado, los desplazamientos que sí conocemos son 6, 7 y 8. Los grados de libertad 6, 7 y 8, que en este caso los desplazamientos son de 0. ¿Sí? Entonces, aquí la importancia de enumerar los grados de libertad de forma tal que los primeros grados de libertad sean los libres y los siguientes sean los restringidos. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Que nosotros, si ustedes se fijan, ¿cuál es el orden? Primero los desplazamientos no conocidos y luego los desplazamientos conocidos. Las cargas, primero las cargas conocidas y luego las cargas no conocidas. ¿Dónde nosotros conocemos las cargas? En los grados de libertad libres. Es decir, donde nosotros debemos calcular los desplazamientos. Entonces, por eso que uno, como está libre la componente horizontal, empiezo por ahí, 1. En la junta 3, 2 y 3 es libre. En la junta 4, 4 y 5 son libres. Así que esos son los primeros grados de libertad. ¿Cuáles son los restringidos? 6 y 7 y 8. ¿Sí? Entonces, los he enumerado del 1 al 8. Los 5 primeros no los conozco y los 3 primeros conozco. Por otro lado, donde yo no conozco los desplazamientos, es decir, de los grados de libertad de 1 a 5, por la configuración, por la definición del problema, yo en esos lugares sí conozco cuáles son las cargas. ¿Sí? Y yo les he mostrado aquí que, bueno, al comenzar el problema, nosotros ya sabemos cuáles son las cargas por la definición del método de la rigidez. Pero en los grados de libertad 6, 7 y 8, por otro lado, no conozco cuáles son las cargas porque esas cargas son ahora
las reacciones que yo debo calcular. Bien, entonces aquí me hizo falta enumerar el vector de cargas conocidas. Decíamos que va a ser igual a n por 1. N va a ser el número de grados de libertad. Mientras que Q no conocido va a ser igual al número de variables no conocidas por 1. O al número de variables que están en la junta externa, también podríamos decir. El caso de los desplazamientos no conocidos también será 5 por 1, porque son 5 los nodos libres o los grados de libertad libres, y las cargas y los desplazamientos conocidos será 3 por 1, porque son 3 los grados de libertad restringidos, ¿no? Bien, entonces las matrices Q1, 1,1, Q1,2, Q2,1 y Q2,2 serán, no será otra cosa que la matriz de rigidez global subdividida en 4 partes. ¿Sí? La primera de ellas, ¿sí?, va a ser una submatriz Q1,1, que va a ser una matriz cuadrada. Q1,1 es esta de aquí. ¿Sí? Perdón, no Q1, K11, ¿no? K11. Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño de K11? El tamaño de K11 va a ser igual a n por n, va a ser una matriz cuadrada, ¿sí? Donde n es el número de grados de libertad libres. ¿Cuántos son los grados de libertad libres? En nuestro caso, 5. Así que K11 va a ser esta matriz cuadrada de 5 por 5. K12 será igual el número de filas será n, que es el número de grados, el número de grados de libertad, el número de grados de libertad libres, y el número de columnas será igual al número de grados restringidos, que en este caso son 3. K21 será igual al número de grados de libertad restringidos por el número de grados de libertad libres, que los he llamado como n. Y finalmente K22, ¿sí?, será una matriz cuadrada nuevamente igual al número de grados de libertad restringidos. K33. ¿Sí? A ver, perdón, esto es K, sí, K22, está bien. Bien, o una forma más sencilla de cómo hacer la división de la matriz de rigidez es decir, ¿cuántos grados de libertad libres tengo? 5. Entonces, en la columna 5, 2, 4, 5, yo trazo una línea vertical. Y en la fila, y en filas cuento también los números de grados de libertad libres, son 5, 2, 4, 5, y trazo una línea horizontal. De esa forma, el primer cuadrante de la izquierda, o el cuadrante superior de la izquierda será K11, el cuadrante superior de la derecha será K12, el cuadrante inferior de la izquierda K21 y el cuadrante inferior de la derecha será K22. Insisto, yo tengo que saber cuáles son los grados de libertad libre, en este caso son 5, entonces cuento las 5 columnas y trazo una línea vertical. Cuento las 6 filas, ¿sí?, y trazo una línea vertical. De esta manera, yo divido a la matriz global en 4 submatrices denominadas, como ustedes lo pueden ver aquí, K11, K12, K21 y K22. ¿Sí? Muy importante, como ustedes pueden ver, saber cuáles son los grados de libertad libres y cuáles son los grados de libertad restringidos. Bien, ahora, si es que yo ya he podido subdividir la matriz de rigidez,
yo puedo descomponer la ecuación o esta nomenclatura matricial, yo la puedo descomponer en una forma, de formulación, ¿no? Generar una fórmula y no escribirla de forma matricial. Entonces, esta es una ecuación, ¿sí? Y esta, la que estoy subrayando ahora, es otra ecuación simplemente, ¿no? Bien, si ustedes recuerdan cómo se operan las matrices, ¿qué me dice? El vector de cargas conocido es igual a K11 por el vector de desplazamientos no conocidos. K11 por el vector de desplazamientos no conocidos, más K12 por el vector de desplazamientos conocidos. ¿Sí? Repito, el vector de cargas conocidos es igual a K11 por el vector de desplazamientos no conocidos más K12 por el vector de desplazamientos conocidos. Por otro lado, el vector de cargas no conocido será igual a K21 por el vector de desplazamientos no conocidos, K21 por el vector de desplazamientos no conocidos, más K22 por el vector de desplazamientos conocidos, K22 por el vector de desplazamientos conocidos. ¿Sí? Estas dos formulaciones es exactamente igual a lo que está escrito en la parte izquierda de forma matricial. Bien, entonces de la primera formulación, si ustedes se fijan, lo no conocido obviamente son mis variables. ¿Sí? Por otro lado, los vectores conocidos, pues lógicamente yo sé del problema. Además, yo partí sabiendo que la matriz de rigidez ya la conozco previamente, así que K11, K12 son parte de mi problema. De esta manera, yo lo que podría hacer es despejar el vector de cargas no conocidos, ¿sí? En función del resto de los términos que yo los conozco. Entonces, la formulación me queda. El vector de cargas no conocidos es igual a K11 a la menos 1, que multiplica al vector de cargas conocidos menos K12 por el vector de cargas conocidos. Generalmente nosotros conocemos cuáles son los desplazamientos conocidos y generalmente estos valores son 0. Generalmente, no siempre. Cuando estos valores son 0, que es en la mayoría de los casos, la ecuación se la puede escribir de la siguiente forma. Los desplazamientos van a ser igual a K11 a la menos 1 por el vector de cargas. ¿Cuáles son los desplazamientos? Pues los que ustedes ven acá. El desplazamiento horizontal en la junta 2, el horizontal y el vertical en la junta 3, el horizontal y el vertical en la junta 4. Bueno, si la pregunta era cómo calcular los desplazamientos, pues aquí se tiene la ecuación, ¿no? Bien, una vez que yo conozco los desplazamientos, ahora en la formulación siguiente, los desplazamientos pues ya no son una variable por conocer, sino ya es una constante de mi problema. Y lo que ahora yo necesito conocer son las cargas. ¿Cuáles son las cargas? En este caso son las reacciones. El vector de cargas no conocidos son las reacciones en 6, 7 y 8, recuerden, ¿no? El resto de términos son conocidos. La matriz de rigidez, los desplazamientos son conocidos del problema anterior, la submatriz K22 y el vector de cargas conocidos. De forma similar, muchas veces este vector de cargas es igual a 0, simplemente ese término se anula. ¿Sí? Entonces, fíjense, para resumir, yo hago una subdivisión de la matriz de rigidez global en 4 submatrices. ¿Cómo hago esta subdivisión? Pues bueno, tengo que saber cuál es el número
de grados de libertad libres. Cuento las columnas y las filas y en ese lugar divido la matriz, ¿sí?, en 4 submatrices. De la misma manera, el vector de cargas queda dividido en 2 subvectores, al igual que el vector de desplazamientos. Los primeros, hacia arriba, ¿sí?, son los grados de libertad libres, ¿sí?, y hacia abajo son los grados de libertad restringidos. Bien, entonces, ¿sí?, les decía, hacia arriba son los grados de libertad libres y hacia abajo los grados de libertad restringidos. Dos ecuaciones que debo aplicar. El vector de desplazamientos igual a K11 a la menos 1 por el vector de cargas menos K12 por el vector de cargas. Para calcular las reacciones, K21 por el vector de desplazamientos no conocidos, que del problema anterior ahora ya conozco, perdón, de la ecuación 1 ya conozco, y K22 por el vector de desplazamientos conocidos. Bien, entonces una vez que tengo los desplazamientos, las reacciones, el siguiente problema es calcular las fuerzas en los elementos. Para eso hay que recordar que las fuerzas que yo debo calcular son las fuerzas elementales y las fuerzas elementales las tengo que calcular en las coordenadas locales. ¿Por qué? Porque las fuerzas que yo quiero son axiales, ¿sí? Y si ustedes recuerdan la definición del problema, cuando yo defino los elementos en coordenadas locales, yo puedo obtener las fuerzas de forma axial. Entonces, recordando estos conceptos y recordando la ecuación, la relación de fuerzas y desplazamientos en coordenadas locales, decíamos que las fuerzas en coordenadas locales era igual a K', que es la matriz de rigidez en coordenadas locales, por el vector de desplazamiento en coordenadas locales, de I y de J. Además, recordar que la relación entre los desplazamientos en coordenadas locales y globales está dada por la matriz de transformación de coordenadas, podemos llegar a la ecuación que ustedes ven en la parte inferior, en donde las fuerzas elementales en coordenadas locales es igual a K' por delta, pero definido en coordenadas globales. ¿Por qué en coordenadas globales? Porque eso es lo que yo tengo de mis ecuaciones previas, ¿sí? Yo no tengo los desplazamientos en coordenadas locales. ¿Ustedes recuerdan? Todos son Qs, Q1, Q2, todos en coordenadas globales. Entonces, lo que hago es reemplazar, ¿sí?, las coordenadas, los desplazamientos en coordenadas globales con los locales. De esta manera obtengo la ecuación que las fuerzas elementales son igual a K' por T y por Q. ¿Qué es lo que he obtenido? Fi y Fj, la fuerza I, la fuerza J, es igual a por E sobre L por K11, K12, K21 y K22, que es la matriz de rigidez K' en coordenadas locales, por T, que es lambda X, lambda Y, 0, 0, 0, 0, lambda X y lambda Y, y Q1, Q2, Q3 y Q4, que son los grados de libertad en el nodo I y en el nodo J. ¿Sí? Entonces, recuerden nuevamente, insisto, estos Q los conozco yo del problema anterior. Bien, entonces esas son las 3 ecuaciones que yo requiero para obtener los desplazamientos, las reacciones y las fuerzas elementales. Si esto lo aplicamos a nuestro problema, ¿sí?, tenemos las cargas y queremos calcular los desplazamientos, las reacciones y las fuerzas elementales. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, como les decía, es subdividir la matriz y la subdividimos sabiendo los grados de libertad libres. Decíamos que eran 5, ¿sí?, así que subdividimos por acá. 5 grados de libertad libres, 5 columnas y 5 filas. ¿Sí?
De esta manera, yo obtengo la submatriz K11. ¿Sí? A ver, un minutito. La submatriz K11, la submatriz K12, la submatriz K21 y la submatriz K22. ¿Sí? Entonces, decíamos, una vez que tenemos las submatrices, lo siguiente simplemente es aplicar las ecuaciones. Y las ecuaciones, decíamos, que los desplazamientos no conocidos son igual a K11 a la menos 1 por el vector de cargas menos K12 por el vector de desplazamientos conocidos. El vector de cargas conocidas es el que ustedes ven acá, 0, 580, menos 335, 0 y menos 330. Para los grados de libertad, 1 y 5, del 1 al 5. Y el vector de desplazamientos conocidos es de 3 por 1, y en este caso es 0, en 6, 7 y 8. Simplemente aplicando la ecuación, yo obtengo cuáles son los desplazamientos en los 5 primeros grados de libertad. Y lo que me dice es que está desplazado 1.79 horizontal, el grado de libertad 1, es decir, en esta dirección 1.79. El grado de libertad 2 se ha desplazado 8.54, es decir, se ha desplazado 8.54 horizontal, y vertical se ha desplazado 0.73, ¿sí? Muy poquito vertical, que es, veámoslo por acá, muy poquito, 0.73. El grado de libertad 4 se ha desplazado 7.43 horizontal y vertical menos 2.79. Menos 2.79. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica, en línea negra y continua, la posición inicial de la estructura, y en línea azul y punteada, la posición deformada. Luego, lo que hacemos es aplicar la ecuación para calcular las reacciones K21 por el vector de cargas de desplazamientos conocidos más K22 por el vector de desplazamientos conocidos, y obtenemos las reacciones en 6, 7 y 8. Que nos dice que en 6 vale menos 580, es decir, a ver, un momentito, menos 580.24 en esta dirección. ¿Sí? Menos 477.34 en esta dirección y 1142.34 positivos, es decir, en esta dirección. ¿Sí? Entonces, esas serían las tres reacciones que tenemos. Hay una forma de hacer, digamos, como esto debe cumplir un equilibrio estático. Nosotros podemos recordar cuáles serán las cargas. ¿Sí? En azul estoy poniendo las cargas. ¿Sí? Y podemos hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos, vamos con las fuerzas aplicadas. Primero, 580.24 positivo, ¿sí? Esas fueron las cargas, ¿no? Y ahora vamos a restarle las reacciones, ¿sí? Que directamente, digamos, tenemos en X solo la fuerza horizontal, que es 580.24, ¿no? Exactamente. Entonces esto nos da 0. Lo que nos indica es que hay el equilibrio global de la estructura. En Y podemos hacer lo mismo. Primero las fuerzas, menos 335 y menos 330
menos 335, menos 330, y más vertical 1142.34. 1142.34. ¿Sí? A ver, tenemos algo más. 1142. Sí, me está haciendo falta menos esta componente vertical, que es 477.34. ¿Sí? Entonces, si sumamos 300, menos 335 y menos 330, son 665, y 400 son, a ver, son 665, 1065, ¿sí? A ver si sumamos todo. No sé si tienen ahí alguien una calculadora que me pueda hacer estos cálculos. Sale 0, ingeniero. Sí, se anulan al final. Sí, sale 0. Bueno. Entonces, si hacen los cálculos, pues bueno, esto les da que hay el equilibrio estático en X y en Y de forma global, ¿no? Es una forma de comprobar que sus cálculos están bien hechos. Bien, entonces, digamos, no hay mucho más que eso. Una vez que uno calcula las fuerzas, la matriz de rigidez, hay que aplicar 3 ecuaciones. A ver, perdón un momentito que aquí y he calculado los desplazamientos y las reacciones, me está haciendo falta las fuerzas en los elementos, antes de dar una conclusión. Si quieren ocupar programas comerciales, ¿sí? Lo mismo. Si ustedes comparan los resultados que existen en los programas comerciales con los obtenidos, son exactamente iguales. Bueno, pues hay una pequeña diferencia que es por los métodos que se apliquen, ¿no? Pero, digamos, son los desplazamientos, las diferencias son muy cortas. Por ejemplo, me dice que aquí en esta junta, y en X vale 1.795, y en mis cálculos yo tengo 1.796. En esta junta me dice que en X se desplaza 7.429 y obtengo 7.435. Me dice que en Z, si recuerden, aquí es X y Z según ese sistema coordenado, menos 2.794, y yo tengo menos 2.798. De una vez, ya que estamos aquí en la junta 2 o 3, perdón, en X 0.534, a ver, perdón, 8.534, mi valor es de 8.54, y en Y 0.73, yo tengo 0.73. ¿Sí? Digamos, es simplemente para asegurar que nuestros cálculos están correctos. Luego, lo que hago es la ecuación que había visto previamente, que dice que las fuerzas axiales en el elemento 1 va a ser igual a la matriz de rigidez del elemento 1 por la matriz de transformación de coordenadas del elemento 1 y por los grados de libertad en el nodo I y en el nodo J. Si recuerdan, el elemento 1 del lado izquierdo era 6, 7, del lado derecho 1 y 8. Vamos a ver, comprobar simplemente. Este es el elemento 1, que lo estoy señalando ahora en rojo, ¿sí? Y me dice, el nodo I, 6, 7, y el nodo J, 1 y 8. Entonces, en mi ecuación, yo tengo en el nodo I 6, 7, en el nodo J 1 y 8. ¿Sí?
Entonces yo lo que obtengo son las dos fuerzas axiales de menos 359 y de 3.18 y 359.18. Siempre ustedes van a obtener los valores exactos, iguales, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que el segundo término, el que yo lo estoy señalando acá, es el que me va a indicar si es a compresión o a tensión. Si es positivo, está a tensión, si es negativo, es a compresión, ¿sí? Pero recuerden que el segundo valor es el que me indica cuál es el estado del elemento, si es a tensión o a compresión. En este caso, el elemento 1, 359.18, a tensión. De forma idéntica, para el elemento 2, calculo la matriz de rigidez en coordenadas locales para el elemento 2 por la matriz de transformación de coordenadas por los grados de libertad del elemento 2, que son 2, 3, 4 y 5, y obtengo las fuerzas axiales. En este caso, menos 221.06, y como es negativo, pues está a compresión. Lo mismo hago para el elemento 3, para el elemento 4, para el elemento 5 y para el elemento 6. ¿Sí? De esa manera yo puedo, digamos, yo he calculado el elemento 3 está a tensión, el 4 está a compresión, el 5 a tensión y el 6 a compresión. ¿Sí? Entonces, si nuevamente utilizo un programa comercial, tenemos el elemento 1, 359, ¿sí? $359.18 y es 358.75, ¿no? Esas son las diferencias, las pequeñas diferencias. Amarillo me indica tensión, rojo me indica a compresión. El elemento 2, menos 221, tengo menos 220, rojo a compresión. El elemento 3, 167, amarillo a tensión, ¿sí? Positivo a tensión. El elemento 4, menos 639, tengo 638, como está en rojo, es a compresión. En este caso, mi signo negativo me indica que es a compresión. Lo mismo para el resto de elementos, 380 y 381, 617 y 618. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la comprobación de nuestros cálculos, además de las fuerzas elementales. Ahora sí, lo que les puedo decir es que una vez que tenemos la matriz de rigidez, lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar 3 ecuaciones para calcular los desplazamientos, las reacciones y luego las fuerzas en cada uno de los elementos.